Juegos de dioses. El entretenimiento de Zeus. En Olimpo reinaban la envidia, el enojo, la ira, la furia y la venganza, las constantes disputas y peleas, la aclaración de las relaciones, quién es mejor, quién tiene una mayor influencia entre la élite de los dioses y quién es más poderoso y glorioso entre los mortales humanos. Como dicen, el pescado se pudre empezando por la cabeza. ¿Cómo se divertía Zeus? Las leyendas de los dioses del Olimpo mencionan lo siguiente. Zeus destruye la especie de los atlantes que olvidaron honrar a los dioses. Zeus destruyó el género humano varias veces, tratando de crear un hombre perfecto, debido a que su deseo era destruir el mezquino género de los humanos y plantar uno nuevo. Zeus envía maldiciones que se realizan de modo terrible en los héroes particulares y en las generaciones enteras de la gente. Las leyendas sobre Tantalio, Sísif, los Átridas y Cadmiadas. Siguiendo las órdenes de Zeus, fue encadenado a una roca Prometeo, quien robó la chispa del fuego de Hefesto para ayudar a la gente condenada por Zeus a un destino miserable. En honor a Zeus se organizaban los Juegos Olímpicos Panhelénicos en Olimpia. La guerra de Troya. Zeus se libra de los héroes. Uno de los temas centrales de Ilíada de Homero es la guerra de Troya. La causa de la guerra de Troya, según explican los escritos antiguos, es la voluntad de Zeus que quiso reducir la carga de la tierra. Zeus no solo contribuyó a la aparición de la guerra de Troya, sino que también la propia guerra era una consecuencia de la decisión de Zeus de castigar a las personas por su maldad. Comenzó con el orgullo y las peleas. Por voluntad de Zeus se desarrollaron acontecimientos que condujeron a una guerra prolongada. Y comenzaron los juegos de los dioses. Comenzaron a jugar partidas de ajedrez. Si seguimos de cerca la historia de muchas guerras de la humanidad, empezando desde los sumerios y hasta el día de hoy, se puede ver que las guerras más graves en la historia de la humanidad se jugaron como si fueran unas copias. Se reunieron grandes tropas de los lados beligerantes. Las tropas aqueos fueron compuestas por los héroes más célebres. Odiseo, Aquiles, ambos Ajax, Diomedes y muchos otros. Como líder de todas estas tropas fue elegido Agamenón, como el más poderoso de los reyes aqueos. Era fabulosamente rico y tenía una posición sobresaliente entre los reyes helenos. La flota de los aqueos, reunida en el puerto, tenía más de 1000 barcos. Aún antes de las batallas decisivas, a las tropas se les envía una plaga mortal. Después de las largas guerras y la conquista de Troya, muere no solo la población de la localidad y sus defensores, sino también se eliminan a los héroes victoriosos. En el campamento de los aqueos de inmediato se producen los brotes. Por la voluntad de los dioses, durante una terrible tormenta, muchos barcos naufragan impactados por las olas y el viento. Otros se estrellan contra las rocas costeras, engañados por la falsa señal de Nauplio. Incluso el líder sobreviviente de las tropas, Agamenón, que recibió la riqueza y la extracción de la guerra, fue asesinado inmediatamente después de regresar a casa, convirtiéndose en una víctima de la conspiración de su esposa Clitemnestra y Egisto. El entorno de Zeus sabía de antemano acerca de los héroes, que estaban destinados a morir en esta guerra, es decir, todo su destino fue predeterminado. Como un ejemplo demostrativo, Aquiles, que posteriormente fue objeto de la imitación de Alejandro Magno. El talón de Aquiles. La diosa marina Tetis, sabiendo que su hijo Aquiles, el más joven de una generación de héroes futuros de la guerra de Troya, estaba destinado a morir, trató de esconderlo. Sin embargo, esto no salvó al héroe, considerado invulnerable. Fue encontrado, devuelto a la guerra de Troya y asesinado. Murió de 2 flechas de París, dirigidas por la mano de Apolo. La expresión «el talón de Aquiles» para la élite fue una muestra que es suficiente impactar a un héroe en el lugar vulnerable para matarlo.
Y, para los simples mortales, el estilo de vida de Aquiles se establecía como un modelo de comportamiento para las nuevas generaciones de héroes mortales, donde el héroe tenía que saber que estaba destinado a vivir una vida corta y tenía que tratar de vivirla de tal manera que la gloria de su valor sin precedentes se mantuviera durante siglos en los descendientes. El héroe. Es interesante la etimología de la antigua palabra helénica el héroe. Con la palabra el héroe, los antiguos griegos originalmente llamaban al espíritu del difunto, que afecta a los vivos, es decir, la subpersonalidad. Los héroes fueron considerados las almas de los antepasados distinguidos, los jefes. Luego, el concepto se expandió y a los héroes comenzaron a incluir algunas personas nacidas de la unión de los dioses con los mortales. En los poemas como Ilíada, los héroes fueron considerados benefactores de la gente, destructores de los monstruos y los gigantes maleantes. Pero hubo un momento. Los personajes principales a menudo fueron condenados a la muerte por la voluntad de los dioses o terminaron la vida con el suicidio. Y en honor al día de su muerte, por lo general, se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Universales, prendiendo la antorcha, de donde viene en la antigua Grecia la tradición de llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Esta misma historia se remonta a la epopeya sumeria sobre Gilgamesh, donde los dioses toman la decisión de la muerte del héroe, negándole la inmortalidad. A través de su enviado, le comunican que su destino postmortal será maravilloso, se le colocará un monumento. Además, todos los veranos del mes de Nenegar, cerca de su estatua en su honor, se llevarán a cabo las competiciones deportivas. Los dioses recordaron a Gilgamesh que nadie le había prometido la vida eterna, y le aconsejaron que aceptara su destino y se vaya rápidamente con sus antepasados. Es decir, se formaba intencionalmente el culto del héroe fallecido. La vida de un héroe solo no era suficiente para implementar todos los preceptos de la élite de los dioses. Por lo tanto, en los mitos se refuerza la idea del sufrimiento de una personalidad heroica y la superación imparable de las pruebas y dificultades. A menudo, el héroe experimenta una muerte dolorosa. Autoincineración de Hércules. Muere de la mano de un villano traicionero, Teseo, por la voluntad de una deidad hostil, Orfeo o Hipólito. Como resultado, la imagen de Hércules está en Olimpo y su sombra está vagando en Aidas, Hades. Sin embargo, las hazañas y los sufrimientos del héroe se consideran como una especie de prueba, la recompensa por la que viene después de la muerte. Los sacerdotes buscaron una fórmula según la cual las personas vivirían toda su vida esperando la inmortalidad, sin trabajar en sí mismas espiritualmente, sino gastando vida en fortalecer el poder de los sacerdotes y los jefes. De allí vienen las sustituciones, que la persona supuestamente puede encontrarse con Dios solo después de la muerte, y no en el transcurso de la vida conectarse con Él, trabajando espiritualmente en sí misma, es decir, la falsa esperanza, las promesas del sistema para entonces. Pasaron miles de años, pero a la sociedad humana se le imponía el mismo juego, la misma división en los dioses, los héroes y los salvajes, como en los sumerios. Pero estos conceptos se han introducido cada vez más en la mente de las nuevas generaciones como la única forma de existencia humana, en la que supuestamente se encuentra su libertad y el propósito de vida. Pero en realidad se llevaba a cabo la esclavización de la humanidad por el sistema y la concentración de la atención en el dictado de la conciencia. Etimología de la palabra griega antigua tragedia. En lengua griega antigua, la palabra tragos significa una cabra. Ode es una canción. Por lo tanto, la palabra tragodia literalmente significaba la canción de los cabrones. La tragedia, como un entretenimiento teatral para el público de élite, como se sabe, nació en la antigua Grecia, Hélade. Las actuaciones teatrales más antiguas se relacionaron inquebrantablemente con el culto del dios helénico de la fertilidad, el hijo de Zeus y Deméter, Dionisio. Su otro nombre es Baco, de donde vino la palabra bachanalia, como un desenfreno salvaje, un festín incontenible, una orgía, la celebración en honor de Baco, el dios del vino y la diversión. En el principio se pronunciaban varias narraciones sobre Dionisio en forma de diálogo entre el coro y su líder, el corifeo. El coro solía consistir en los sátiros, los compañeros de Dionisio con patas de cabra.
Los actores que interpretaban a los sátiros, estos medio humanos, medio cabros, se vestían con pieles de cabra. Un canto del coro de los sátiros con patas de cabra recibió el nombre de tragedia. Así lo ha hecho desde entonces. Para los hombres es una tragedia, y para la élite es simplemente la canción de los cabrones. Es decir, el desenfreno incontrolable del sistema de la mente animal en la sociedad humana, donde la atención humana se concentra exclusivamente en el principio animal de la persona: el miedo, el odio, la ira, los conflictos. El sistema es insaciable siempre. ¿Qué exige la dictadura de la conciencia cuando la personalidad está totalmente controlada por ella? El pan y los espectáculos. Para el sistema, que siempre tiene hambre, el pan es la vida humana, las batallas sangrientas, y el espectáculo es la concentración de la atención de las personas en estos eventos, la estimulación del principio animal en la persona y como resultado la alimentación para el sistema. Por eso, no es de extrañar que el entretenimiento principal de él y su élite se centrara en las guerras y los conflictos. Más si de forma unilateral poseían armas invencibles. Armas climáticas. Egiojo es uno de los epítetos de Zeus que literalmente significa el que lleva la égida, quien sostiene el escudo. Égida es el escudo de Zeus. La égida o égid, en la traducción del griego antiguo, significa la tormenta, el torbellino. Se creía que con este escudo Zeus estaba causando las poderosas tormentas. La expresión moderna bajo égida significa estar bajo el patrocinio, la protección de una persona o actuar como parte de una institución, organización o empresa. Por ejemplo, actuar bajo la égida de la ONU, etc. Se menciona que Zeus, gobernando en el monte Olimpo, domina la naturaleza y ordena el destino de las personas. Produce los truenos, juntando las nubes, causa las tormentas con solo sacudir su égida. Él es quien envía vientos, lluvias y aguaceros. Zeus originalmente no posee esta arma. A principios de su establecimiento y durante la lucha por el poder, sus hermanos y hermanas se vieron forzados a dar en posesión a Zeus sus truenos y relámpagos. Se creía que con la égida, el escudo que causa terror, Zeus produce las tremendas tormentas. Mientras lanza relámpagos con la mano derecha, Zeus, con la mano izquierda, sacude la égida con 100 flecos colgados. En el medio de la égida estaba la cabeza de la gorgona Medusa. Sacudiendo la égida, Zeus producía ráfagas de truenos que aterrorizaban a los dioses inmortales. La égida no solo pertenecía a Zeus, sino que podía ser usada por Atena y, en casos excepcionales, por Apolo. El hecho de que las tormentas devastadoras y los vientos eran la esfera de la actividad de los diversos dioses, que destruían con ello a los enemigos y las ciudades odiadas por ellos, se menciona en la epopeya sumerio-acadia. Según la leyenda, Zeus era dueño de los vientos. Él encerró los vientos detrás de las rocas escarpadas de la isla flotante de Eolia, rodeada por una muralla de cobre. Zeus ordenó a Eolo, el rey de esta isla, vigilarlos. Se mencionó que si estos vientos se les dieran plena libertad, harían volar tanto la tierra como el mar. Era el deber de Eolo liberar los vientos uno por uno según el deseo de los dioses o el suyo propio. Cuando se necesitaba una tormenta, Eolo arrojaba una lanza a la roca y desde el agujero formado comenzaban a soplar los vientos hasta que Eolo los cerraba. Fue tan diligente ante los dioses olímpicos que, según la esposa de Zeus, Hera, incluso merecía una invitación para asistir a los banquetes de los dioses. Los atributos de Zeus: la égida, el cetro, el martillo. Zeus es el creador de todo orden y ley en la tierra, y los dioses y los mortales se estremecen ante él, suprimiendo la resistencia y castigando mediante la fuerza bruta. Zeus instaura sus principios forzosamente. Una de las armas de Zeus también es el perún, que arroja los relámpagos. La imagen de las armas de los dioses se puede encontrar no solo en los artefactos de la antigua Grecia, sino también en Sumeria, en la antigua India y en otros pueblos.
Las antiguas leyendas griegas narran que para la lucha contra los titanes, los cíclopes forjaron para Zeus los truenos, los relámpagos y el perún. En las batallas, Zeus usa los perunes, los truenos y los relámpagos, de modo que el mismo Hades tiembla y la gigante tierra gime amargamente. Cuando los olímpicos y los titanes se lanzan entre sí rocas y montañas, el calor de los rayos de Zeus quema el mundo. Se eleva el torbellino de las llamas, la tierra, el océano y el mar hierven. El calor y el caos abrazan la tierra. El sol está cubierto de nubes de piedras y rocas que arrojan los rivales. Ruge el mar. La tierra tiembla del pisoteo de los gigantes cuyos gritos salvajes alcanzan al cielo estrellado. ¿No creen conocer esta descripción de las consecuencias de las explosiones de bombas nucleares? Guerras nucleares de la antigüedad. La historia oculta. ¿No se han preguntado de dónde en la literatura de la antigüedad apareció el concepto de que la guerra está relacionada con la voluntad de los dioses? ¿De dónde viene el ritual en la sociedad humana que antes de ir a una caminata militar, una tribu o un pueblo debe traer ofrendas a uno de sus patrocinadores divinos con petición de que se les proteja y se les conceda la victoria? ¿Por qué se creía que esta deidad patrona participaría personalmente en las batallas apoyándolas con armas de los dioses? Y por último, ¿de dónde los pueblos que solo conocían las lanzas, los arcos y las flechas sabían sobre los acontecimientos antiguos que caracterizaban las guerras nucleares y termonucleares? Hoy en día se han acumulado muchos hechos incómodos que contradicen a la versión oficial de la historia mundial, indicando que el mundo una vez ya fue hundido en las profundidades de la guerra nuclear mundial y que eso terminó con una catástrofe global, muy deplorable para toda la humanidad de entonces. Las guerras nucleares ya tuvieron lugar en el pasado lejano y dejaron muchas pruebas geológicas de los conflictos militares de la antigüedad a gran escala. Es la presencia de muchos cráteres, el alto contenido de isótopos radioactivos, la presencia de zonas radioactivas, de enormes campos de dispersión de tectitas en diferentes continentes, algunos de los cuales tienen un periodo de aparición de hace 12.000 años, así como una serie de diferencias de las tectitas de origen natural. Tectitas son piezas de vidrio natural fundidas por un fuerte aumento de la temperatura y un enfriamiento rápido. Hoy en día se puede observar una imagen similar en los polígonos de pruebas nucleares. Se sabe que los campos de tectita aparecieron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de bombas nucleares en 1945. Tales epicentros antiguos, que son las consecuencias de las explosiones atómicas de poder destructivo, se encuentran en diferentes partes del mundo, lo que evidencia un conflicto militar a gran escala con el uso no solo de armas nucleares, sino también de armas desconocidas hasta la fecha. La gran guerra de los dioses con el uso de armas de destrucción masiva también se testifican en las leyendas de diferentes pueblos. Uno de los ejemplos más destacados es la antigua epopeya Majábharata, que describe la guerra y sus consecuencias después del uso de armas inusuales de destrucción total. Hechos interesantes. El hecho número 1. Es interesante que la primera edición del poema Epopeya Majábharata, que narra sobre la Gran Guerra y los enfrentamientos, se llevó a cabo en el siglo VII a.C., rico en los acontecimientos de los partidarios de él. Mas la historia se repite. Al igual que en la historia con el misterioso Homer, el procesamiento del texto se atribuye a un autor, el legendario sabio misterioso que edita la famosa epopeya india antigua, Majábharata, así como Vedas, Puranas y otros textos filosóficos hindúes. Su nombre es el sabio Vyasa, cuyo nombre en sánscrito significa la fracción, la separación, la dispersión, la difusión. También se llama Shashvata, es decir, inmortal, eterno. El hecho número 2. En el poema Epopeya Majábharata, de acuerdo con el plan de los dioses, algunas personas deben ser destruidas por manos de otras, y también sus parientes. Uno de los principales héroes negativos es Karna, cuya imagen por el grado de tragedia se acerca a la imagen del héroe Aquiles, del poema Epopeya de Homero Ilíada.
Al igual que Aquiles, Karna muere. Más aún, a la descripción de la muerte de Karna, la leyenda le da más espacio que a cualquier otra persona, incluido el divino Krishna. El hecho número 3. En Mahabharata se señala que estos acontecimientos, la guerra con la aplicación de las armas de los dioses y los cataclismos posteriores, se produjeron en el cruce de épocas del Dwapara Yuga, donde las personas tuvieron la capacidad de vivir 1000 años, y de la época de Kali Yuga. Megalitos. Entonces, ¿existía en la antigüedad una civilización con altas tecnologías que por su excelencia superan los descubrimientos de la ciencia moderna? Sin duda. Para obtener más información sobre la ciencia de la antigüedad, consulte el informe Física Primordial Alatra. Hasta la fecha, hay muchos artefactos, empezando desde los restos de conocimientos antiguos hasta las estructuras megalíticas perfectamente conservadas durante miles de años. Para cualquier escéptico, es suficiente prestar atención a la ciencia del Oriente Antiguo y preguntarse, ¿de dónde los antiguos conocían los valores exactos en la geometría, las matemáticas, la física? Pero tal vez el testimonio más evidente son las ciudades megalíticas ubicadas en diferentes partes del mundo, la tecnología de su construcción, que la humanidad moderna aún no es capaz de reproducir. Los monolitos, los menhires, las pirámides, las ciudades, los templos, los palacios, los aeropuertos y otros edificios antiguos que se encuentran en diferentes partes del mundo son asombrosos por su escala, estabilidad y perfección en las construcciones. Prácticamente todas las construcciones de la antigüedad fueron hechas con piedras grandes y pesadas. Los megalitos, que tienen varias decenas o incluso a veces cientos de toneladas, a veces en la mampostería de las paredes de las construcciones y en forma de monolitos aislados, se encuentran los bloques de piedra más pesados aún, los trilitones, que pesan más de 1000 toneladas. Los ingenieros del pasado remoto poseían el conocimiento de cómo hacer una construcción resistente con piedras de peso enorme, cómo levantar bloques muy grandes de piedra, colocarlos a una gran altura y unir entre sí sin usar argamasa. Poseían el conocimiento sobre cómo realizar la construcción poligonal, cómo producir aleaciones metálicas de calidad para juntas sólidas. Y hoy en día se puede ver que los cortes en las piedras están hechos por los mecanismos con exactitud de joyería, que daba el efecto de ajuste preciso de las piedras en las hendiduras, entre las cuales es imposible insertar incluso una hoja de afeitar. Los maestros del pasado han dejado muchas huellas del uso de la maquinaria de alta tecnología. Las sierras circulares superpotentes, las máquinas de pulir, los taladros, tal vez ultrasónicos, los cortadores y muchos otros aparatos que la civilización actual todavía no conoce. Los rastros dejados impresionan por su uniformidad, ultrafinura y exactitud. Las dimensiones grandes y la alta calidad de los aparatos, que son capaces fácilmente de procesar los objetos de piedra muy sólidas y de alta calidad. Los megalitos fueron hechos a un alto nivel, no solo técnicamente, sino también su ubicación, la forma de las construcciones, las imágenes dejadas en las piedras fueron realizadas según el conocimiento de la astronomía, la geografía, las matemáticas superiores y otras ciencias exactas. Pero, ¿de qué valen todas estas altas tecnologías y majestuosas construcciones cuando la sociedad pierde la espiritualidad? No hay nada más terrible que la maldad en el trono, cuando el poder, horrible en sí mismo, se convierte en su esposa. Bajo la égida de él. Altas tecnologías. Un gobierno mundial unificado. Inmortalidad, clonación, juegos de los dioses, armas climáticas, guerras nucleares, destrucción de la Atlántida. Hasta la fecha, la opinión pública mundial permanece prisionera del helecentrismo, y con esto está impregnado todo, desde los programas del sistema educativo de las nuevas generaciones adoptados en los países civilizados, que imponen el estudio de la historia y la literatura dentro de un cierto marco, hasta la introducción de los nombres prestados del patrimonio literario de los siervos de él, como los nombres de las diversas comunidades, proyectos globales, oficinas, empresas, objetos de la vida cotidiana y así sucesivamente.
¿No se han preguntado por qué hay muchas personas hoy en día que no creen en Dios, creyendo erróneamente que es un anciano con barba sentado en el trono, y al mismo tiempo se dan cuenta de que existe algo superior, pero en forma de mente universal, el sistema? Por eso, en los creyentes surgen las preguntas. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite las guerras y la discordia? ¿De dónde aparecieron tantas personas que se enorgullecen del ateísmo y consideran que la historia de las guerras es más importante que el conocimiento espiritual? ¿De dónde viene el hecho de que la economía mundial es mucho más importante que las libertades humanas? Que los valores materiales prevalecen sobre la vida humana. La gente no se da cuenta de quién está reinando en sus cabezas durante mucho tiempo. Usan palabras sin entender su verdadero significado. Incluso los nombres personales de muchas personas no son los nombres originales de los pueblos a los que pertenecen, sino son los nombres que tienen etimología de origen griega antigua o hebrea antigua. La pregunta, ¿por qué es así y no de otra manera? ¿Creen que esto no les concierne y no están involucrados en este juego del sistema? Miren con atención. ¿Qué información los rodea y qué comparaciones e imágenes están en sus pensamientos? ¿Qué les hacen soñar los rápsodes actuales de los sirvientes de él? ¿Qué están eligiendo inconscientemente cada día? Hoy en día, la palabra élite está incrustada en la mente de los consumidores como algo cualitativamente superior a lo que supuestamente debe aspirar una persona, que puede lograr en este mundo con su ingenio o emprendimiento, la máxima aplicación de fuerza de la atención. Los coches elitistas, las casas de élite, los artículos elitistas, la élite de negocios, la élite de emprendimiento, la élite deportiva, la élite de arte, la élite política, la élite militar, la élite ideológica. Pero, ¿qué es la élite en el significado original de esta palabra? La élite son los sirvientes de un esclavo del diablo, él. Pero ¿cuál es el precio de tal exclusividad? ¿A quién engendra en la sociedad de consumo? Entonces, ¿es inofensiva la literatura que ahora está introducida en las filas de las obras maestras del clásico mundial? Los restos de conocimiento sobre los atlantes se conservaron en las tradiciones religiosas esotéricas de diferentes pueblos. Sus guardianes fueron los sacerdotes. Muchas organizaciones ocultas apelaron a los conocimientos de los atlantes. Las sociedades teosóficas y antroposóficas intentaron reconstruir el patrimonio de la Atlántida. Se hizo hincapié en la raza elegida de las personas a la dominación de un pueblo, que supuestamente lleva su origen en los dioses de la Atlántida, sobre los demás. Esta idea de división en señores y esclavos fue utilizada por los dictadores en diferentes tiempos. En la tradición cultural de la nueva era, la Atlántida se convirtió en uno de los símbolos del triunfo del intelecto, un portador de conceptos para la formación de los ideales sociales de la sociedad consumidora. Alejandro de Macedonia, que estaba convencido de la idea del establecimiento del poder absoluto, es decir, la gobernación unificada del mundo, no es el único ejemplo de la influencia en la elección de las personas de dicha literatura interpretada por los sirvientes de él. Otro ejemplo ilustrativo, Reichsführer SS Heinrich Himmler, que en su momento estaba firmemente convencido no solo de la existencia de la Atlántida y el posterior reasentamiento de los atlantes, sino también de que los descendientes de los atlantes, en la mejor forma, se preservaron solo en Alemania. En 1945, en su biblioteca, los aliados descubrieron libros bastante leídos sobre la civilización de los atlantes, entre los que se encontraban la cosmogonía glaciar de Orbiger, sobre la superraza de las personas, la raza superior que unió a la civilización a los griegos, a los egipcios y a otros. ¿Para quién es beneficioso y para qué? ¿Creen que es una casualidad que en la tradición cultural del nuevo tiempo, Atlántida es un símbolo del triunfo del intelecto? ¿Cuántas películas, literatura, artículos se dedica a ella?
cuánta atención y trabajo se le presta y se involucra en su búsqueda. Pero, ¿para qué se hace todo esto? ¿No se han preguntado por qué en su conciencia, sin que lo deseen, están formando activamente una imagen notoriamente positiva de Atlántida? A la Atlántida la siguen buscando hasta ahora, pero es interesante, ¿dónde dirigen la atención de las nuevas generaciones? En la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿dónde está y qué era lo que ocurrió con ella? Pero no más que eso. ¿Qué escuchó una persona moderna sobre la Atlántida? Que con la Atlántida sucedió una tragedia, que allí vivió gente altamente espiritual y educada. Era la raza superior. ¿Cuál es el resultado esperado? El programa, insertado por él, es la aspiración a dominar el mundo. Es evidente el interés global de ciertas personas que planifican siglos adelantes. El establecimiento del nuevo orden mundial en la sociedad humana y regresión de él al trono. Pero hay una antigua expresión. Todo el poder excita los vicios. El poder absoluto genera el dragón. La información está dispersa. Y sin una clave, la persona no tiene una comprensión global, creyendo en lo que complace su orgullo, cayendo así en el sistema de manipulación desde el exterior. Y así como ella, son millones. Los sirvientes de él solo proponen la publicidad en los medios de comunicación, pero toda esta propaganda y la realización de las ideas del dominio mundial se está llevando a cabo con las manos de personas ignorantes que están privadas de su historia. Con sus vidas, la élite, los descendientes de él, abren caminos para sí mismos hacia el futuro en el que estos creen fervorosamente con la esperanza de reanudar el poder anterior. Pero, ¿qué es lo que estimula a los sirvientes de él a hacer todas estas cosas hoy en día? ¿Es solamente la historia? La respuesta es simple: las promesas del sistema sobre el 9º día. Ellos creen que en el futuro construido por ellos, cuando él de nuevo vuelva al poder, renacerán en cuerpos materiales en los campos elíseos, ya que en sus sociedades secretas, bajo un gran misterio accesible solo para iniciados, se han conservado las leyendas de que todo esto es absolutamente real, tiene fundamentos científicos, y tal resurrección en los cuerpos se llevó a cabo en la época de él. En realidad, es un engaño, porque en los tiempos de él se llevaban a cabo los experimentos, pero solo con la transferencia de una parte de la conciencia humana y la creación de un cuerpo a partir del ADN del difunto 40 días después de su muerte. Pero el engaño consistía en que la personalidad de la misma persona, el que es y se siente un ser humano durante su vida, en realidad se convertía en una subpersonalidad, mientras a la gente se mostraba una copia, un simple clon de la persona, pero no la persona en sí. En el sistema, todo es falso. El que conoce el pasado, entiende el presente y puede prever el futuro. La tablilla cuneiforme sumeria. Pero al final, ¿qué? El sistema estereotípicamente crea sus focos y utiliza a las personas que viven en las ilusiones de los pensamientos intrusos, ignorando que están manipuladas por el sistema y cómo termina este juego de la inmortalidad material, en primer lugar para ellas. Su sueño sobre la inmortalidad en el cuerpo material es el sueño del sistema sobre el 9º día, que seguirá siendo una ilusión vacía, porque el propio sistema es finito y mortal. Su existencia, con miles de millones de años, no es nada para el mundo de la eternidad, el mundo espiritual. Como dijo Igor Mikhailovich Danilov, el sistema está construido de tal modo que todos los descubrimientos que obtienes, tu conciencia los va tachando, y todos los entendimientos rápidamente desaparecen, acorralándote en el establo de la vida habitual. Y de tu libertad y los entendimientos, solo queda la bruma. Y para que el sistema no te prive de la comprensión y la libertad adquirida, es necesario trabajar mucho y no entregar a los demonios en la cabeza, a los que tú estás percibiendo como tus propios pensamientos y deseos, el poder sobre ti como la personalidad. Solo así se puede adquirir la verdadera vida y la libertad real. Quien sabe la verdad puede cambiar el futuro.